Gloria a Dios. El tema que quiero compartir con ustedes, hermano, tiene este título: la presencia de Dios. Cuando hablamos de la presencia de Dios, hablamos de la manifiesta presencia del Dios vivo en la persona del Espíritu Santo. La presencia de Dios debe ser respetada. Quiero que me acompañen, por favor, a la lectura bíblica que está allí en Primera de Samuel, capítulo 2. Vamos a estar leyendo algunos versículos, luego comentaremos de otros, para mostrar la importancia que tiene respetar la presencia de Dios, porque no hacerlo trae conflictos. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22 al 25. Aquí la Escritura nos da testimonio de una familia sacerdotal. Y dice así la palabra del Señor: Elí era ya muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, que significa el tabernáculo. Todavía no había sido construido el templo. Y les dijo, Elí, el sacerdote, está hablando con sus hijos: ¿por qué hacéis estas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo. ¿Por qué? Y entonces el padre, afligido, dice: no, hijos míos, porque no es bueno. Y acá, permítame decirle que la frase de Elí fue liviana. No solo no era bueno, era pésimo. No es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Y con mucha sabiduría Elí declara esta verdad. Versículo 25: si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Dios puede sanar, puede perdonar y restaurar. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que muriera. Hay una enseñanza que está muy escondida en la Biblia, pero que habla de una verdad espiritual muy potente. El peligro que corremos cuando ante una verdad de Dios que ha sido alumbrada en el corazón, no respondemos con la acción del Espíritu propio. Nos exponemos a una acción que forma parte del dominio, gobierno y autoridad de Dios. Nos exponemos a caer en un espíritu de estupor. ¿Saben lo que significa eso? Dios se lo dijo claramente a Isaías: ve y habla a este pueblo, pero que este pueblo
quedar en esa posición. No respetar la presencia de Dios siempre va a traer conflicto, siempre. Y yo quiero mostrarle dos ejemplos. Un ejemplo es este que estamos viendo en el Antiguo Testamento, pero después le voy a llevar a otro ejemplo. Y vamos a ver que Dios en cada caso obra en justicia y en sabiduría. En un caso, Dios había determinado que estos muchachos murieran. En el otro caso, Dios ve la actitud diferente del corazón de ese varón que equivocado iba en contra de Dios y lo hacía con mucha obstinación, pensando que estaba en lo correcto, pero Dios sabía que lo hacía con un corazón sincero, sin tener la actitud de ir en contra de Dios. Lo que en verdad estaba él manifestando su ignorancia de quién es Dios, y Dios se le reveló, Dios se le manifestó, y ese corazón quebrantado fue sanado, restaurado y levantado con un propósito extraordinario, muy diferente de la condición de estos muchachos. Pero vayamos al ejemplo del Antiguo Testamento, y allí vemos que el problema de los hijos de Elí en verdad era grave ante los ojos de Dios. Miren, quiero que me acompañen a leer 1 Samuel capítulo 2 versículo 12. En la versión La Biblia de las Américas dice: los hijos de Elí eran hombres indignos. Eran hombres indignos. No conocían al Señor. Pero ahora le invito a que miremos la versión Reina Valera 1960, en donde nos da una definición exacta del concepto de falta de dignidad. Y allí en la versión Reina Valera dice: los hijos de Elí, dos varones, eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Esta frase suena mucho más fuerte que hombres indignos. Hombres impíos. Ya directamente Dios les coloca el rótulo necesario y completo. Estas palabras, esta expresión hombres impíos, en el hebreo significa literalmente hijos de Belial. Hijos de Belial. ¿Qué significa Belial? Belial era el nombre de un dios pagano opresor. Y esa frase está señalando a personas malvadas que actúan bajo el gobierno de ese dios opresor y manifiestan sus actividades con terquedad y obstinación a causa del orgullo que prevalece en su corazón, y por lo tanto persisten en conductas desaprobables. La palabra de Dios muestra también que la condición de estos muchachos era aún más extrema, más allá de la condición de su corazón. Había algo más profundo, y es que en verdad ellos no tenían conocimiento de Dios. Y andar por la vida sin tener conocimiento de Dios, vaya a saber por qué camino podemos nosotros internarnos, por qué ruta podemos nosotros avanzar. Solamente Dios es suficiente para encaminarnos en el bien
de ese camino bueno y recto en donde hay alegría, donde hay paz, donde hay bendición. Esa frase, no tenían conocimiento de Dios, está significando que en verdad estos muchachos no tenían interés en acercarse a Dios y en consecuencia vivían haciendo las cosas a su manera, buscando siempre satisfacer sus deseos personales, sin consideración de lo que Dios dijera respecto del asunto en el cual ellos estaban ocupados. Ninguna consideración, no les importaba, no tenían interés en eso. Lo único que ellos buscaban era satisfacer sus deseos personales. Pero hay una realidad que en verdad estaba señalando algo potente a causa del designio de Dios, y es que estos muchachos, los hijos del sacerdote Elí, conforme a la ley divina, eran los sucesores del oficio de su padre. Así que cuando su padre pasara a la otra existencia, los que lo iban a suceder en el oficio sacerdotal, ministrando en el santuario de Dios, ejerciendo como sacerdote para traer la palabra de Dios al pueblo y llevar al pueblo a Dios, eran estos hijos de Elí, y ellos en verdad no estaban dando lugar al testimonio de Dios en sus vidas. Ignoraban la palabra de Dios y no tenían ningún interés. Sin embargo, proféticamente, hoy se utiliza mucho la palabra profética, como si fuera un designio que el hombre ya lo puso como una estaca que ni aun Dios puede mover. Proféticamente, estos muchachos tenían de parte de Dios el sacerdocio, porque Dios lo había establecido a causa de lo que la ley estaba manifestando, y es que el sacerdocio continuaba por el linaje sanguíneo de la descendencia de Aarón, de la familia de Coat, de la tribu de Leví. Así que ser parte de la tribu de Leví, pertenecer a la familia de Coat y venir de la descendencia de Aarón, los constituía proféticamente por la ley de Dios en sacerdotes. Este requisito Elí y sus hijos lo cumplieron, porque evidentemente tenían ese linaje, provenían de esa descendencia, y conforme a la ley que había sido declarada proféticamente, ellos estaban señalados para ocupar ese lugar. Pero el problema de Ofni y Finés, los hijos de Elí, y el problema de muchos hoy en esta existencia tan limitada que es la existencia de la tierra, es que no han entendido que el conocimiento de Dios no es un asunto de genética ni de linaje sanguíneo. Los hijos no pueden recibir el conocimiento que Dios ha impartido a los padres. Ellos lo tienen que experimentar de una manera directa y personal. Los padres podemos orar, interceder y buscar para que Dios cumpla ese propósito en su vida, pero tiene que nacer en el corazón de esos hijos la actitud de dar lugar a Dios y disponer tiempo de su vida y espacio en su corazón para que Dios sea entronizado así.
El conocimiento de Dios siempre será un asunto de comunión personal y de íntima relación. Eso los padres no lo podemos transferir a los hijos. Nadie puede transferir a otro eso. Simplemente podemos impartir enseñanza, impartir algo que de parte de Dios nos puede bendición. Pero luego la actitud en el corazón del otro es algo privado, es íntimo, es personal. Y ese conocimiento que viene de parte de Dios solo puede provenir de la palabra revelada y de la acción iluminadora del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que abre el entendimiento y nos da a conocer y participar de todo lo que Dios ha querido revelar. El miércoles veíamos el caso de una mujer que es mencionada en la Biblia por única vez, pero que allí queda claramente destacado cómo esta mujer, aún sin conocer a Dios, adoraba a Dios. Significa que en su corazón había interés. Y ella se acercaba. Y en esa actitud de adoración, Dios se manifestó y abrió, dice, el entendimiento de esta mujer. Está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Y esa persona favorecida por la gracia del Señor fue una mujer vendedora, dice, era de púrpura, que pertenecía a la región de Tiatira, en el Asia, pero que en ese tiempo estaba viviendo en Filipos, una región en Europa donde Pablo había llegado, llevando el mensaje del Evangelio. Y Dios dice, se manifestó en la vida de Lidia, esa mujer, y abrió el entendimiento. El Espíritu Santo trajo luz interior y le dio a conocer y participar de todo lo que de parte de Dios estaba a favor de ella, a través del mensaje que Pablo predicaba. Quiero dar gracias a Dios, acordándome ahora de esto, de los hermanos que han estado orando por toda esta actividad que estoy mencionando, la actividad de la federación, el día viernes a la noche en la plaza, con un lindo tiempo, en donde realmente el Señor nos ministró de una manera personal y vimos realmente que la obra de Dios fue manifestada en la iglesia y a través de la iglesia por medio de la palabra. Hubo testimonios que realmente nos sorprendieron. Porque cerca de medianoche alguien manda un mensaje al grupo de pastores que estamos en la federación y dice: hermano, les quiero contar que en el barrio donde yo estoy, San Andrés, el otro lado de la circunvalación, me están diciendo que estaban escuchando todo lo que estaba pasando en la plaza. Barrio San Andrés. Y dice que en muchos barrios de la ciudad ocurrió lo mismo. Ese mismo día, allí en la plaza, reunido un grupo, no éramos muchos, hermanos, pero lo importante es todo lo que Dios manifestó a través del Espíritu. Terminó la actividad, bajan dos pastores de la tarima, se acercan dos jóvenes y le dicen: por favor, oren por mí, pues yo estuve separado del Señor, estuve escuchando y entendí que necesito. Lo que Dios puede hacer cuando disponemos nuestra vida en sus manos, confiados en el poder de su amor, es algo que nosotros no podemos alcanzar a comprender, pero que definitivamente sucede en el ámbito del dominio, autoridad y gobierno de Dios. Quiero dar gracias también por los hermanos que nos pudieron acompañar allí. Quiero dar gracias por los hermanos que ayer también estuvieron acá.
y junto, paralelo con la actividad de la escuela bíblica, podemos salir, un grupito de hermanos podemos salir, recorrer el barrio, predicar, evangelizar, ver necesidades, y los chicos de la escuela bíblica se llevaron su bolsita en la mano. Gracias a los hermanos que pudieron estar y los que han estado orando, no pudieron venir, pero estuvieron orando. Gloria a Dios. Así que quiero llevarles a esto, a comprender la importancia que tiene la acción del Espíritu Santo cuando en nuestro corazón hay interés y el Espíritu Santo se revela, trae entendimiento y nos da a conocer y participar de todo aquello que de parte de Dios está a favor de los hijos. Quiero que me acompañen a leer 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 2. Para que entendamos cuán valiosa es la obra del Espíritu Santo, iluminando el alma, trayendo el testimonio de la verdad de Dios de una manera clara y contundente. Y dice allí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros, dice Pablo, hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Versículo 13, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y eso es el resultado de la acción del Espíritu Santo trayendo entendimiento, iluminación. Versículo 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. No las conoce, las ignora y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Aleluya. En este mismo pasaje, el apóstol Pablo le va a enseñar a los corintios, la iglesia a la cual él le envía esta carta, que no le fue posible hablarles como espirituales. Tremendo. Si no, dice Pablo, yo le tuve que hablar como a carnales. Es decir, personas que todavía no han podido aprender a discernir espiritualmente. Ese es el otro mensaje. No han aprendido a discernir espiritualmente. Y como consecuencia, dice Pablo, se comportan demostrando falta de madurez. Pablo les enseñaba a los corintios y Dios nos enseña muchas veces a nosotros la importancia de un genuino arrepentimiento para dar lugar a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida interior. Eso significa un verdadero arrepentimiento, sentir dolor para soltar un pasado en el cual muchas veces hemos quedado detenidos y no podemos avanzar. Un pasado que muchas veces es como una compuerta de hierro que no permite que corran los ríos de agua viva. Porque el alma está involucrada en ese sentir de dolor que no ha alcanzado a soltar, poniendo su confianza en Dios. Y habiendo soltado
donde hay seguridad. Como hombre, y Dios lo sabe muy bien, podemos equivocarnos, y en verdad nos equivocamos. Como hombres podemos fallar, y en verdad fallamos. Sin lugar a dudas, nos equivocamos y fallamos. Pero una cosa es verdad, que cuando el Espíritu Santo tiene lugar para manifestarse en un corazón que decididamente se inclina ante Dios que está ministrando su vida, el Espíritu Santo viene para iluminarnos. Pero lo que Dios no acepta, aquello en lo cual Dios está totalmente en conflicto, en guerra, es cuando decidimos vez tras vez volver a reincidir en lo mismo sin dejar que el cambio se produzca, porque hay una cerradura que está colocada en el corazón que solamente está activada desde el interior del hombre y que está llevándolo a una manifestación de rebelión y de obstinación. Permanecer en esa actitud nos va a colocar en un callejón sin salida. Eso fue lo que le pasó a los hijos de Eli. Las actitudes de los hijos de Eli eran de clara señal de carnalidad. Dice la palabra en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 17. Vuelvo otra vez allí. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor. Muy grande. ¿Por qué dice? Los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Es tremendo. Dice que iba la gente a llevar la ofrenda. Esa ofrenda que era parte de un animalito y que conforme a la ley tenía que ser primero quemada la grosura, porque es la parte escogida la que despide el aroma. Allí subía la fragancia de la ofrenda, la cual a Dios le agrada. Ellos no esperaban ese momento, sino que directamente tomaban la intervención y se apoderaban de la ofrenda. Y se entiende que muchas veces hasta comercializaban con ese pedazo de carne, sacando rédito personal, de tal manera que estaban mostrando menos precio hacia la ofrenda del Señor. Pero al mismo tiempo estaban mostrando con sus actitudes inmoralidad, porque fornicaban en el lugar donde tenían que servir las cosas santas del Señor. Por tanto, dice la palabra, fueron desaprobados por Dios y por sus continuos pecados y actos de rebelión recibieron el juicio de Dios. 1 Samuel capítulo 2 versículo 25, la última parte, está indicando que el juicio de Dios estaba señalando un final trágico para esos jóvenes. Dios había decidido la muerte de ellos. Aún teniendo el llamado santo para servir a Dios, estos jóvenes no habían considerado ni respetado la presencia de Dios, la cual estaba en ese tiempo representada por el arca de Dios, colocada en el lugar santísimo del tabernáculo. La palabra de Dios nos muestra con mucha claridad que la terquedad y rebelión de los hijos de Eli trajo el juicio de Dios sobre su casa. Pero hay otro ejemplo, y ese ejemplo está en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Allí, en la palabra de Dios, encontramos esta declaración relacionada con la vida de un hombre llamado Saulo.
Y dice allí del versículo 1 al 5 que Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, así se identificaba la iglesia del Señor en ese tiempo, los del camino, porque iban anunciando el Evangelio, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo reacciona y responde, versículo 5. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. En otra versión, en la versión Reina Valera, dice que el Señor le respondió de esta manera. En Hechos 9:5, versión Reina Valera. Él dijo: Saulo, ¿quién eres, Señor? Hay interés, quiere conocer. No era la misma actitud de aquellos jóvenes del Antiguo Testamento. Y el Señor le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dan cosas contra el aguijón. El aguijón en ese tiempo era como un palo alargado, una punta de hierro que servía para azuzar al animal para que se moviera. Y lo que hacía era lastimarlo para que el animal reaccionara y dejara de estar ahí en esa actitud de pasividad. Y el Señor le dice: lo que estás haciendo produce lo mismo que produce el aguijón en el cuerpo del animal. Te estás lastimando solamente. Te estás lastimando a causa de tu obstinación y de tu terquedad. Vemos así el ejemplo de un hombre en donde la historia transcurre muchos años después de lo que había sucedido allí en Israel con los hijos de Eli. Aproximadamente 1000 años después, Saulo pretendió constituirse en juez de parte de Dios en los asuntos de los hombres. Aparentemente él creía estar actuando correctamente, a favor de Dios. En su ignorancia él creía, porque tenía un profundo conocimiento de las Sagradas Escrituras, es decir, del Antiguo Testamento, él pensaba que estaba haciendo algo bueno. Pero en verdad, en su ignorancia de quién es Dios, estaba yendo en contra de Dios. Por eso Dios le tuvo que decir: dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y lo cierto es que a causa de esa actitud enconada en un corazón que odiaba a los del camino, a los que anunciaban el Evangelio, él terminó enfrentado con Dios. Y como resultado, en el camino a Damasco, Dios se le revela y le muestra que su juicio estaba ya determinado, al punto tal que por 3 días Saulo tuvo que entrar en la ciudad y permanecer sin poder mirar a nadie, porque quedó ciego. Pero lo cierto es que su corazón, quebrantado y humillado,
demostrando interés en conocer y entender quién era aquel que se estaba revelando, pero evidentemente identificándolo, su grandeza, su majestad, porque él lo reconoce como Señor. Por eso pregunta: ¿quién es Señor? Dios tuvo que advertirle a un hombre que tenía un propósito santo de parte de Dios, que si él no se alineaba con el camino del Señor, iba a estar en conflictos. No respetar la presencia de Dios traería a su alma una situación de conflicto de la cual él no podría salir por sí mismo. Necesitaba de la intervención de Dios. Dios le advirtió a Saulo que no le iría bien, y aunque aquello que él hacía y pensaba que estaba bien, que tenía en apariencia la forma de una bendición, porque pensaba que estaba sirviendo a Dios, en verdad aquello, si él no recibía el testimonio de la presencia de Dios que se había revelado, se transformaría en su vida en un motivo de tristeza y continuo dolor. Finalmente el apóstol Pablo tuvo que admitir que todo el conocimiento que él había adquirido en su crecimiento y formación, aprendiendo las Sagradas Escrituras, todo aquello había resultado tan solo en vanidad personal, donde no había fruto de libertad ni de paz interior, porque él nunca había considerado respetar la presencia de Dios. Pero ahora que lo encontró en el camino, manifestado la persona de Jesucristo, Pablo toma conciencia de algo que él tiene que asegurar en su vida. Por eso preguntan: ¿quién eres, Señor? Quiero conocerte, quiero saber más de ti. Dios en este tiempo está tratando de una manera personal, privada, con cada uno de sus hijos, dándonos a conocer que este tiempo es un tiempo especial de Dios, en donde el Espíritu Santo viene para traer renovación y transformación, pero necesitamos ir al taller del alfarero. Dios quiere traer transformación y renovación, pero si no entramos al taller del alfarero, si no respetamos la presencia del Señor, si no dejamos que Dios se constituya en el amo de nuestra vida, tal proceso no tendrá su realización verdadera. Pero Dios, si nosotros somos tercos, Él es más terco todavía, porque su propósito no lo va a cambiar, su designio no puede ser torcido por el testimonio de un corazón endurecido. Dios va a insistir vez tras vez. Dios ha determinado llevar todas las cosas al cumplimiento de su propósito. No lo podemos cambiar. El diseño de Dios es incambiable, es inmodificable, es único, es real, es verdadero, es glorioso, es perfecto. El diseño de Dios está completo. No podemos añadirle ni quitarle nada. Simplemente dejar que el Espíritu Santo ministre a nuestros corazones, moldeando ese vaso de barro. Y eso ocurre en el taller del alfarero. Dios es el alfarero perfecto, y ese Dios que ha determinado llevar todas las cosas al cumplimiento de su propósito es Dios soberano para romper la vasija y hacerla de nuevo según su perfecta voluntad. Dios no se va a detener.
Dios no se va a detener. Dios va a seguir avanzando en la misma dirección. Y el Espíritu Santo está para abrir el entendimiento y moldear el corazón a fin de que con un espíritu manso y humilde seamos receptivos a la manifestación de la obra perfecta del Dios vivo y verdadero que cumple su propósito. Quiero terminar con esto. Hace aproximadamente 2000 años atrás, en Jerusalén, a la entrada del templo, ya el templo existía. El descenso del Espíritu Santo ya había sucedido en Pentecostés. El templo había sido levantado hacía muchos años por Salomón. Fue destruido por Babilonia, fue reconstruido luego cuando regresaron del cautiverio. Y ese templo reconstruido, el segundo templo, fue luego remozado por Herodes. En ese templo, a la puerta del templo, todos los días era llevado un hombre cojo de nacimiento. Hace aproximadamente 2000 años atrás. Y en esa ocasión, hombres sencillos y comunes como nosotros, que tenían de parte de Dios la señal de la presencia, porque se habían humillado y habían reconocido su gobierno y señorío, están entrando por la puerta del templo porque era el momento de la oración. Y cuando llegan y están por pasar por el umbral, descubren una necesidad. Ven un hombre cojo que todos los días era llevado, colocado allí, para que el que entrara ejerciera un poquito de compasión y echara una monedita. Pero Pedro, junto con Juan, al ver esta condición, declaran de parte de Dios una verdad espiritual que era mucho más potente que cualquier ofrenda material que los hombres pudieran dejar al Señor. Y entonces ellos le dicen: no tenemos oro ni plata, no tenemos nada, somos pobres, estamos despojados de posesiones materiales, pero tenemos algo aún mayor, algo aún más grande, algo aún que es glorioso. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Allí hubo una clara señal de la presencia de Dios. Fue la ocasión de la sanidad de un hombre cojo de nacimiento. Fue allí que el apóstol Pedro, al ver la gente congregada, porque no podía entender que un hombre cojo de nacimiento tenía 40 años de edad, nunca había caminado, resulta que ahora lo ven entrar saltando y andando, alabando y exaltando a Dios. Y si no puede ser, estaban llenos de asombro y aún dice la palabra espantados, temerosos. ¿Qué está pasando? Miren, llega el tiempo donde nos vamos a preguntar: ¿qué está pasando? Ya en el mundo secular está circulando ese pensamiento. Yo estuve hablando hace unos días, lo comentaba a algunos hermanos, con un empresario de muchos años en la provincia de Formosa. Y estamos hablando del tema de la refrigeración, estamos ahí en trata, a ver si llegamos a un punto de acuerdo. Y él me decía, porque me conoce hace muchos años: mira, Señor, está pasando algo que realmente a mí me genera temor, me genera incertidumbre. ¿Saben por qué? Porque no podemos entender dónde está el asunto, cuál es el meollo. No lo podemos saber. Mirá que tengo años en esta actividad y lo que está sucediendo ahora no lo sé desentrañar, no lo puedo explicar. Llega el tiempo donde no vamos a entender lo que pasa y muchos van a estar espantados, pero los que estén apoyados, arraigados en el Señor, estarán firmes y seguros, porque la presencia del Señor es su escudo. Aleluya.
cojo se levantó y empezó a andar y a saltar. Lo que él estaba haciendo era declarar: la presencia de Dios me cambió, Él me transformó, y yo quiero honrar a ese Dios. Quiero mostrar a ese Dios que su presencia para mí tiene en mi corazón un alto grado de aprecio, una valoración muy alta, algo supremo. Estoy dispuesto a respetar la presencia de Dios, dándole a Dios lo que a Él le pertenece: la gloria, la honra y la alabanza. La presencia de Dios en esa oportunidad estaba siendo respetada y honrada por corazones humildes e inclinados ante su presencia. Fue en esa ocasión que Pedro aprovechó la gran oportunidad, viendo a la gente reunida, de predicar. Y les anunció que Dios estaba dispuesto a perdonar y liberar sus almas de todo el pasado de error y de ignorancia en el cual habían vivido por mucho tiempo, dando la espalda a Dios. Pero para eso Pedro le dice con toda convicción y certeza que deberían estar dispuestos a reconocer y recibir la obra de Cristo en su corazón. En esa oportunidad Pedro les dijo, Hechos capítulo 3, versículo 19: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan en la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Los tiempos de Dios se cumplen, pero son tiempos exactos en el testimonio de su perfecta voluntad y autoridad. Son tiempos en donde Dios se manifiesta con poder, en donde el Señor cumple el testimonio de su palabra. Tiempos de refrigerio, tiempos de sanidad, tiempos de restauración, tiempos de levantamiento a una experiencia de gloria. Por eso es que Dios en su palabra nos habla continuamente. Y quiero invitar a los hermanos de alabanza que por favor estén viniendo aquí adelante. Dios nos habla continuamente que necesitamos la obra de su Espíritu Santo. Necesitamos que sea Dios activando en nuestros corazones su presencia, de tal manera que aquello que aún está anclado en un pasado sin futuro sea ahora establecido en un presente que tiene un destino de gloria, porque es Cristo que va adelante abriendo camino, derribando gigantes, estableciendo su autoridad y señorío. Aleluya. Para los que creen, Dios dice: voy a renovar mi amor en ti, voy a manifestar el refrigerio que viene de mi presencia. Dios dice: hay un nuevo amanecer, hay un nuevo amanecer, donde caminar con el Señor será continuamente motivo de regocijo, de paz, de alegría, de libertad. Y en esa experiencia transformadora, en donde el Espíritu Santo estará derramando el refrigerio en el alma, dice la palabra que anhelaremos estar en la presencia del Señor continuamente. No necesitamos llegar a la experiencia de ese gadareno que estaba oprimido por una legión. Pero cuando él experimentó la presencia de Dios,
Señor, déjame acompañarte, quiero seguir contigo, quiero andar con tu presencia. Aleluya. Qué gran privilegio que tenemos los hijos de Dios al conocer el testimonio de su amor, de la verdad incorruptible y de su fiel sabiduría y gracia, en la cual somos llevados al testimonio de su corazón, para que nuestra vida entera sea invadida de esa presencia de gloria. Aleluya. A veces no queremos admitir que hay cadenas que nos atan. Aquel ganadero no tenía opciones, porque él estaba bajo una posesión demoníaca. Pero tú tienes de parte del Señor la garantía de la libertad del Espíritu. Y cuando el corazón está abierto y el Espíritu Santo puede entrar trayendo el refrigerio de su presencia, algo nuevo está pasando. Aleluya. Suelta ese pasado que te detiene, porque